Hace días que me apetecía mucho volver a la biblioteca a por cómics, así que hoy me he decidido y me he venido con 4 cómics y un libro en valenciano. Este lo tenía apuntado desde hace muchísimo en mi lista. Este me ha llamado mucho la atención, Ciudadano Khan. Este está en mi lista desde hace, pues desde que salió, más o menos desde que salió. Este me ha llamado mucho la atención. Y este lo recomendaron y la verdad es que me llamó mucho la atención y hace mucho que no leo en valenciano, ni en catalán, ni eso, y me apetecía un montón. Además es finito, así que lo he cogido también. Pares de cojones, me está diciendo, papi, abre ya la pena o qué. Toda esta bolsa, todo esto son mocos. Y virus. Dos virus.
quedó súper a gusto. El solete. Bueno, como visteis al final la semana pasada no hubo vídeo. Y la razón es esta. Estamos en la semana pasada. Andrés y yo hemos pillado un catarro increíble, sobre todo yo, que he estado con fiebre y tal. Y hoy es el primer día que más o menos estoy con un poquito de energía y he podido dormir un poquito. Así que la infusión que habéis visto es la que me estoy haciendo estos días, que es buena para el constipado, no, buenísima. Con las hierbas que tenía por casita dije, va, pues esta. Y me está yendo súper bien. Para esta semana pasada tenía pensado otro vídeo totalmente distinto, no tiene nada que ver. Pero al final no se ha podido dar. Porque bueno, estando así, la verdad es que ganas pocas, energía menos y no, no era plan. Encima, esta semana es el cumpleaños de Andrés, que fue justo ayer. O sea, que nos pilló a los dos hechos una mierda. Yo le intenté hacer un bizcocho que salió fatal, porque cuando fui a por la levadura o bicarbonato no había. Había una cucharadita de levadura y obviamente eso para un bizcocho entero no es suficiente porque necesitas un sobre mínimo. Nada, lo bueno es que mi madre nos trajo algo de comer y de paso nos trajo media tartita de queso del horno del pueblo. Así que al menos tuvimos algo dulcecito con lo que pudo soplar las velas, aunque bueno, el bizcocho que yo hice también sirvió para soplar las velas. Que está un poco duro y hay que sucarlo en leche, pues también, no te voy a engañar. Pero bueno, se han dado así las cosas y ya está. No pensaba hacer vídeo de esto, la verdad. Dije, va, pues ya haré el vídeo la semana que viene de lo que tenía pensado hecho y ya está. Pero luego he pensado, uy, ¿por qué no? Son cosas de la vida que pasan normal. ¿Sabes? Que a lo mejor tú estás súper enfocada en una cosa, vas cogiendo el ritmo, llega un catarro de estos, te rompe todo el ritmo y te dice que o paras y no tienes otro remedio. ¿Es una putada? Sí, pero es lo que hay. Encima también me da mucha rabia porque ya había pillado poco a poco la rutina del gym, me estaba acostumbrando a los horarios. Perdón. A los horarios, mi cuerpo ya también se estaba acostumbrando y ahora va a ser como empezar, a ver, no de cero, pero sí porque voy a llegar con las energías nulas, la fuerza nula, el fondo nulo, menos nulo. Pero bueno, no pasa nada, es lo que hay y punto. Además hice un pedido en Shein de ropa deportiva para el gimnasio y tal, porque después de pasar por las tiendas o lo que había no me gustaba una mierda, o se salía de precio una puta barbaridad para algo que sabes que te va a durar 2 semanas, 3, paso. Lo siento mucho, pero paso. Son cosas que necesitaba, así que aproveché y hice el pedido. Y aún no lo he podido estrenar. Bueno, sí, lo he estrenado para probármelo, pero ya está. Para probármelo y a la lavadora, ya está. Lo tengo ahí en los cajones para estrenar, que ya os lo enseñaré más adelante. Pause, que se me cae el moquillo. No, moquillo. Si fuera moquillo. Ay. Es increíble cómo las infusiones, aparte de tratarnos por dentro, simplemente con el olor que nos sube también despeja un montón. Oh, qué rico. Y bueno, la verdad es que nada, quería aparecer por aquí un poquito para poner un poquito al día, mostrar un poquito de realidad, que creo que hace mucha falta en redes sociales, en vídeos y en todo. Y así todo el día y toda la noche. Bueno, pues eso. Este es mi looking. Ella, señora neurodivergente, que le molesta el pelo en la cara y en donde sea. Durante toda la semana solo quiere quitarse mocos y punto. Bueno, pues eso. Que seguimos con el vídeo. Y hoy, para comer, estoy haciendo una recetita muy digna del canal de Vanessa. Son garbancitos con patatita, con espinacas, que se lo vi el otro día a ella, pero con acelgas, y se me antojó. Además, así calentito y lleno de nutrientes para ahora como estamos, genial.
pasa? ¿Qué te has activado tú? ¿Sí? Hoy te has activado tú. Hoy te has activado tú. ¿Qué? ¿Le has quitado el juguete a la tata? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué? ¿Dejáis el juguete y salimos a la calle o qué? Tata, juega. Coge la otra punta, tata. Bueno, cuando quieran. Años feliz. ¿Qué estás haciendo? Sí, ya quisieras tú. Así sí, Que me voy. Me daba.
la frasquita.